del libro de Apocalipsis, la gran multitud en el cielo. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El apóstol Juan fue el último sobreviviente de los apóstoles, y actualmente, ¿verdad?, en el estudio del libro de Apocalipsis lo encontramos exiliado por el emperador romano Vespasiano en la isla de Patmos, que es actualmente donde se encuentra el mar Egeo. Juan había visto a miles de gentiles venir a los pies de Jesucristo a través de su ministerio en el Asia Menor. Y también vio a miles de convertidos a través del ministerio de Pablo, de Timoteo, de Tito y de otros más. Muchas iglesias gentiles se habían fundado por casi toda el Asia Menor, pero la mayoría fueron pequeñas y muy perseguidas, y además 5 de las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habían caído en pecados muy graves, al grado que las últimas palabras de Cristo en la Biblia a la iglesia es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque si vengo yo por ustedes como ladrón en la noche para muchos, y ustedes no los encuentro arrepentidos, o si te sorprende a ti que me escuchas la muerte y mueres en pecado, nunca volverás en la eternidad a tener la oportunidad de ocupar las posiciones de liderazgo, ni la herencia que debiste haber recibido completa. Como dice la Biblia: no pierdan pues vuestro galardón. Tanto en Hebreos como en las cartas de Juan, continuamente se nos exhorta a que perseveremos hasta el final. Cuando el apóstol Juan ve esta multitud tan inmensa en el cielo, esta gran multitud de redimidos cantando y alabando al Señor, ha de haber sido una experiencia sin ningún lugar a dudas emocionante, indescriptible, porque Juan había sido el testigo del fracaso de la mayor parte de las iglesias y de los juicios que Dios tenía preparados para aquellos que se decían que le seguían. Esta visión de Juan debió haber renovado su gozo, su esperanza, al darse cuenta que la iglesia sobrevivirá al final y que millones de cristianos estarán en el cielo. Este grupo que estamos estudiando en esta noche es diferente al que estudiamos hace 8 días de los 144,000, porque aquellos, como ya lo vimos de una forma detenida y exegética, pertenecen 12,000 a cada tribu étnicamente de Israel.
Y aquí encontramos a este grupo que dice el versículo 9, que forman parte de todas las naciones. Aquí la palabra griega etnos, que se tradujo naciones, nos habla de grupos étnicos. Pertenecen de todas las tribus, pertenecen de todos los pueblos y pertenecen de todas las lenguas. Además, los 144,000 que estudiamos la clase pasada, recordamos que fueron sellados para que nadie los pudiera tocar durante la persecución del anticristo. Ahora, vamos a notar en esta noche que este grupo al cual nos estamos refiriendo en el versículo 9, dice claramente que además estaban vestidos en el cielo de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos a compararlo en Apocalipsis 6 con el grupo de los mártires que no estaban vestidos. Y tenemos que contestar por qué este grupo en Apocalipsis 6, versículo 9, no están vestidos y por qué este grupo aparecen millones de seres humanos cristianos redimidos vestidos. Vamos a investigarlo. En Apocalipsis 6:9, en el quinto sello, dice la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este grupo que encontramos en el quinto sello, la Biblia nos revela que son un grupo de mártires. No hay ninguna objeción, no hay ninguna duda, porque dice muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. O sea, estos mártires del quinto sello son los que el anticristo comienza a matar y que van muriendo en diferentes etapas y van desde luego ascendiendo al cielo. Pero el grupo que encontramos en Apocalipsis 7, que son millones de millones porque nadie los puede contar, están ya totalmente vestidos y están con palmas en las manos. Vamos a ver que mientras más arrecie la persecución, los mártires que habrá en la gran tribulación aumentarán. ¿Qué significan las ropas y qué simbolizan las palmas que tienen en las manos? Veamos algunos pasajes. En primer lugar, el Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia que cuando Jesús entró a Jerusalén, tomaron ramas, Juan 12, 13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor y al Rey de Israel. Vemos que las palmas en la Biblia están relacionadas, siempre lo vamos a ver a continuación, desde la fiesta de los tabernáculos con el gozo, con la alegría y con el regocijo. Las palmas están asociadas, repito, con la celebración, la liberación y el gozo, y eran especiales en la fiesta de los tabernáculos. Veamos en Levítico capítulo 23, versículo 40, esta verdad. Cuando describe la fiesta de los tabernáculos, Levítico 23, 40, dice: tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esta fiesta de los tabernáculos que vamos a tener nosotros aquí el 11 de octubre, ya la semana que entra, y vamos a representarla a través de bailables, están todos invitados, la entrada es gratis, desde luego. Vamos a explicar qué es los tabernáculos, por qué la celebramos cada año nosotros, no porque se nos obligue, no porque regresamos a la ley, no porque se nos mande, sino como una enseñanza visual al pueblo de Dios que asista de lo que es la fiesta de los tabernáculos. Porque cuando Cristo vino cumplió 4 fiestas. Y las únicas 3 fiestas que faltan del calendario judío son la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de las trompetas nos vamos a ir en el rapto.
En la fiesta de la expiación o Yom Kippur se cumplirá con la salvación de Israel. Y la fiesta de los tabernáculos será la primera fiesta que celebremos entrando al milenio. Así que necesitamos, ¿te imaginas que llegues al milenio y no sepas ni qué onda con los tabernáculos, ni de qué se trata, y que te diga el rey David, a ver, agarra esta palmera y no sepas ni qué hacer con ella? Entonces tenemos que ir preparándonos, porque la palabra en el hebreo, cuando estudiamos las fiestas en Levítico 23, nos damos cuenta que eran ensayos o rehearsals, como le llaman en inglés, de algo que viene después. Entonces vemos que estas palmas en las manos de estos santos redimidos son un símbolo en el cielo de que están celebrando la salvación que Dios les ha dado. La salvación del mundo, de Satanás, del anticristo, del pecado, de la muerte y del infierno. ¿Cómo no habrían de estar? Lo más seguro que esta multitud somos nosotros los que estamos escuchando este mensaje. Lo vamos a comprobar que es el arrebatamiento de la iglesia, y ahí vamos a estar celebrando con Dios de una forma maravillosa el que Dios nos haya salvado. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 7, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí están dando testimonio de un hecho indiscutible. La salvación o la liberación que tendremos tú y yo en el cielo, la disfrutaremos porque es absoluta, totalmente la obra de Dios. Tú y yo no tenemos ninguna parte en la salvación. Dios hizo todo en la cruz del Calvario. Dios nos pudo haber dicho, bueno, si quieren entrar al cielo, váyanse a la villa de ida y de vuelta de rodillas, hagan sacrificios, pórtense bien, pero toda la salvación está relacionada con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, Él grita tetelestai en arameo, que significa consumado es. O sea, cuando Jesús exclama consumado es, implica que desde el momento que Él expiró, no había nada que agregarle a nuestra salvación y nada que quitarle. La salvación es perfecta y total. Con el sacrificio por una ofrenda, dice Hebreos, nos hizo perfectos a los santificados. Entonces, cuando Cristo muere, nos da el Espíritu Santo a entender que no hay nada que le podamos agregar a la salvación. Ahora, nuestra única parte es creer mediante la fe que la salvación es completa y total en Cristo Jesús, y que al recibirlo yo, recibo el paquete completo. Como dice Colosenses, en Cristo estamos completos. Una vez que tú recibes al Espíritu Santo, que eres sellado con el Espíritu Santo, recibes todo el paquete completo de Dios, toda la herencia de Dios, y no hay nada que agregarle a tu salvación. Lo único que tenemos que hacer es crecer, investigar, descubrir todo lo que involucra nuestra salvación y apropiarnos por la fe las bendiciones de las cuales somos nosotros herederos. Ahora, muy bien, una vez que vemos nosotros que no contribuimos para nada a nuestra salvación, nos damos cuenta que estos santos están vestidos de ropas blancas, mientras que los del quinto sello no están vestidos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los santos en el quinto sello no subieron al cielo resucitados, sino a través de la muerte. Y la Biblia asocia, síganme con cuidado, la Biblia asocia la resurrección de los muertos con el arrebatamiento de la iglesia y con el día de la ira del Señor. Vuelvo a repetir, son 3 eventos simultáneos. Cuando caiga la ira de Dios, como ya lo hemos visto sobre el mundo, en ese momento no nos ha puesto Dios para la ira, ya lo vimos en Romanos 5, en 1 Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses capítulo 5, no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Somos sacados, arrebatados, y en ese mismo momento cae la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Y al mismo tiempo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que implica que ya están vestidos de ropas blancas? Que estos mártires del quinto sello se les dijo en el versículo 11, Apocalipsis 6, que se les vestirían con vestidos blancos y que descansasen
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No es hasta que se complete el número de la iglesia en la que todos resucitaremos, los que esperamos en el Señor, seremos transformados e inmediatamente, ya con un cuerpo resucitado, nos está esperando, como dice 2 Corintios 5, del 1 al 3, un nuevo tabernáculo, un nuevo vestido, una nueva casa, donde esperemos solamente bajar a la tierra para reinar con Jesucristo. Entonces, esta es una evidencia tremenda en Apocalipsis 7, que la diferencia entre los mártires y estas personas es que estos fueron resucitados. Pero vamos a continuar investigando y vamos a darnos cuenta que después de que Juan ve este cuadro en el cielo, hay alrededor del trono, ¿quién está cerca del trono? Este es el trono de Dios, el micrófono. Arriba del trono, ¿quién están? Los serafines. ¿O ya se les olvidó? A los lados del trono, ¿quién están? Los querubines. Junto a los querubines, ¿quién están? Los 4 seres vivientes. Y después, ¿quiénes están? Los 24 ancianos. Y después, ¿quiénes están? Los ángeles del Señor. Vemos pues los círculos concéntricos alrededor del trono. Arriba los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los seres vivientes, y tenemos los seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles concéntricamente. Dice aquí el versículo 10, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y los ángeles, versículo 11, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Vean cómo el Espíritu Santo saca a los ángeles. Primero estaban los ancianos y después los 4 seres vivientes. Y alrededor en pie estaban los ángeles. Ahora, estos ángeles nos muestra entonces que cerca del trono se encuentran 4 seres vivientes, que ya estudiamos en Apocalipsis 4. Luego, formando un círculo concéntrico, los 24 ancianos, repito, y luego más alejados del trono de Dios, se encuentran los ángeles. La Biblia nos muestra en diferentes pasajes que los ángeles son millones de millones de millones de millones. Vean ustedes, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos que 650 años antes de Jesucristo, el profeta Daniel tiene la misma visión que tuvo el apóstol Juan 600 años o 640 o 660 años después de que fue escrito el libro de Daniel. Cuando los ángeles dicen en Apocalipsis, amén, están reconociendo la majestad, la soberanía y la santidad de Dios. Y además dice Apocalipsis 7, versículo 11, que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí los ángeles, al postrarse delante de Dios, están demostrando su pequeñez, su insignificancia ante aquel que tiene la majestad, la gloria por los siglos de los siglos. Cuando nosotros gritemos, Señor, la salvación te pertenece a ti, vamos a tener un coro en el cielo que nos diga amén. Y los ángeles van a caer sobre sus rostros, reconociendo la inmensidad del poder, la majestad y la santidad de Dios. A continuación dice la Biblia que en el versículo 12 los ángeles comienzan a expresar la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, 7 cosas, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición y la gloria solo pueden venir de Dios porque son de Dios. Yo en esta vida y tú en esta vida no podemos recibir nada
de paz, de gozo, tranquilidad, estabilidad, dirección en nuestra vida si no es a través de la bendición de Dios. Yo puedo hacer un negocio mañana de 5 millones de pesos y puedo comprarme un carro último modelo y una casa, pero si detrás de mis negocios, de mis casas, de mis tratos con la gente, yo no tengo detrás la bendición de Dios que me acompaña, pues voy a gustarme un rato y con mi dinero y con mi carro, etcétera, etcétera, pero es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Es la bendición de Dios la que me va a permitir que ese dinero y que ese negocio y que esa esposa y que esa familia me duren muchos años. Y no solamente por tener la lotería o por tener esa mujer media hora o por tener esa copa de alcohol o por hacer ese negocio, creo que me va a ir bien. Cuando puede ser un negocio ilícito que me reditúe bendiciones a corto plazo, pero que dentro de 6 meses me encuentre en la cárcel por tranza. Y que me encuentre dentro de 1 año que perdí a mi familia por abandonar a tu esposa por una muchacha o por otra jovencita, y hiciste a un lado el tesoro que Dios te dio, y a la larga la maldición te alcanza, porque Dios trabaja siempre a largo plazo, el diablo trabaja a corto plazo. El diablo nos da ahorita todo aparentemente lo que nos puede hacer feliz inmediatamente, porque él es light. Todo lo que nos da el diablo es instantáneo, o lo que nos ofrece es instantáneo. A Jesús le dijo, te doy ahorita los reinos de este mundo y todas las cosas, pero ahorita, en este momento, en estos 3 años que te quedan de vida, híncate y adórame. Dice la Biblia en Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, que como vieron una ciudad que estaba más adelante en esta vida, dice en Hebreos 12 que Cristo, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz, sufrió el oprobio. Todos los hombres de Dios en la Biblia se sostuvieron como viendo al invisible, no viendo las cosas que el mundo ahorita nos ofrece, sino lo que Dios nos ofrece después de esta vida. Esto es lo que nos sostiene para rechazar en esta vida las ofertas de Satanás. ¿Por qué? Porque la bendición y la gloria le pertenecen a Dios. La sabiduría es importante para poder dirigir. La sabiduría es indispensable para ser padre de familia y mamá. Porque sin esta sabiduría tú no puedes tener un hogar, no puedes ser padre, no puedes dirigir, no puedes hacer negocios, porque es la sabiduría, la capacidad que Dios nos da para utilizar el conocimiento bíblico en la vida práctica. Esa es la sabiduría. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría en 1 Reyes capítulo 3, Dios se la dio, inmediatamente se dio la sabiduría en un juicio que él tuvo con 2 mujeres rameras, que se peleaban el mismo hijo. Ustedes conocen la historia de 1 Reyes capítulo 3, donde él dice, tráigame la espada y voy a partir al niño a la mitad. La que era mamá gritó, no, por favor, dáselo a la otra. Salomón supo que la mujer que estaba ligada emocionalmente al bebé era la mamá. Vemos en primer lugar que el Espíritu Santo nos muestra que la sabiduría de Salomón comenzó a ser ejercitada en el juicio. Y después de esto vemos en 1 Reyes capítulo 4 que comienza la construcción, los gobernantes que cada quien le daba un mes de su sueldo a Salomón, la forma como organiza a los sacerdotes. Entonces vemos la sabiduría en el juicio y la sabiduría en la organización. Una iglesia tiene que estar organizada. En una iglesia no puede haber desorden. En una iglesia no puede haber confusión de órdenes. En una iglesia todo el mundo tiene que saber quién es fulano de tal, quién es mengano, a quién me debo someter. En una iglesia necesitamos mantener esto porque esta es la sabiduría de Dios. En una casa los niños tienen que saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer. La mamá no puede decirles, ve a la fiesta del papá, pues sí ve a la fiesta, porque crea confusión entre los hijos. No hay sabiduría en ese hogar. En una compañía, en un taller mecánico, todo el mundo tiene que saber a qué horas entra, a qué horas sales, quién manda, qué no pueden hacer, cuáles son sus responsabilidades. Si nosotros no ejercemos esta sabiduría en el campo de acción, de autoridad, donde tenemos la unción de Dios, perdemos la unción. Perdemos la unción. Porque cada uno de nosotros tenemos un campo de autoridad donde debe operar esa sabiduría. Yo no tengo por qué imitar a otra persona. Un hermano puede tener el don de la sanidad y tumba a los hermanos, y si yo quiero hacer lo mismo que ese hermano, pierdo mi unción. Porque Dios no me llamó a eso.
Dios me llamó a ser evangelista, a ser maestro en teología, a estudiar la apologética, a cosas proféticas. Ese es mi campo de unción, esa es la unción donde yo puedo operar. Me salgo y quiero imitar al otro hermano pastor, y quiero imitar a ese predicador, y ese que está de moda, y el que se quita el saco y tumba a los demás, comienzo a perder mi unción, porque todos somos individuales. Y Dios nos llamó a todos a diferentes operaciones energemas del Espíritu Santo, diferentes ministerios, aunque el Espíritu es el mismo, como dice 1 Corintios 12. Y si no sabemos operar dentro de nuestro campo de autoridad, la unción la lastimamos, porque la unción es el Espíritu Santo. Tuve una paloma, ¿y por qué se compara la paloma con el Espíritu Santo? Tuve un lugar donde hay una paloma, ¿y saben ustedes qué diferencia hay entre pichones y palomas? Los pichones te acercas y les avientas y no hay ningún problema. Una paloma odia el ruido, una paloma odia el alboroto, una paloma odia la confusión. Se va inmediatamente. ¿Por qué? Porque así es el Espíritu Santo. Es muy fácil que el Espíritu Santo le causemos dolor. Es muy fácil que el Espíritu Santo, la unción, no me refiero al sello, nunca lo perdemos, pero la unción, la forma como Él opera arriba de nosotros para capacitarnos a hacer la obra de Dios, es bien fácil que espantemos al Espíritu Santo y es bien fácil seguir en la obra de Dios. Y hay personas que siguen con el prestigio que tienen y haciendo las cosas que hacen. Sin embargo, la unción, como el rey Saúl, durante 20 años de su vida, fue rey sin ser ungido por Dios. Ya la unción estaba sobre otro hombre llamado David. Y debemos orar con todo nuestro corazón, nunca perder esta unción. Decía un gran predicador hace algún tiempo que si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia y del mundo, el 90% de las iglesias seguirían trabajando como si nada hubiera sucedido. Si el Espíritu Santo fuera quitado, el 90% de muchas iglesias seguirían trabajando como si nada hubiera sucedido. ¿A qué grado muchas iglesias, muchos ministerios, muchos hombres, muchas mujeres en el mundo que vivimos están haciendo la obra sin la unción de Dios desde hace mucho tiempo? Vemos nosotros, ahora sí entramos en materia, y dice el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13, entonces uno de los ancianos, esto es muy curioso y interesante, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? O sea, ¿se acuerdan los ancianos quiénes son? ¿Quiénes son los ancianos? En Apocalipsis 4 vimos que no eran la iglesia. Se nos enseñó que representaban los 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel, y lo vimos, y esta es otra confirmación. Uno de los ancianos se acerca a Juan. Si los 12 apóstoles son parte de los 24 ancianos, ¿qué hace un anciano preguntándole a Juan, y Juan le hubiera dicho, ¿qué hubo, mi Peter? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Mateo? Pero se acerca uno de los ancianos y Juan no sabe quién es ese anciano. Y la Biblia es clara que en el cielo nos vamos a reconocer. Los apóstoles reconocieron a Elías y a Moisés cuando en la transfiguración se les apareció a Cristo. Entonces se acerca uno de los ancianos y le dice a Juan, oye, ¿quiénes son estos? ¿Qué acaso el anciano no es uno de los consejeros, como vimos ya, del consejo del Sanedrín que existe en el cielo y son mucho más sabios que los seres humanos? ¿Por qué este anciano, que forma parte del consejo de la sabiduría, del trono y del tribunal cósmico de Dios, como ya lo enseñamos en Apocalipsis 4, se acerca a Juan a decirle a Juan, oye, ¿quiénes son estos? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo al hacer esto? Él no lo estaba haciendo para obtener información, ¿verdad? Porque lógico que ellos tienen más sabiduría, porque él ya sabía la respuesta, sino que para que Juan y nosotros, los lectores, aprendiésemos de la respuesta. Y esto es una forma de operar de Dios, de los profetas y del Espíritu en la Biblia. Cuando Adán se apartó de Dios, Dios se acercó y le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan en Génesis 3? Oye, Señor, bueno, que no eres tú omnisciente, que no eres tú saber todas las cosas. ¿Cómo le preguntas? Pues, ¿qué estás ciego? ¿No estás viendo dónde está Adán?
Claro que sí sabía Dios la respuesta, pero cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás?, es para que Adán supiera dónde estaba él. ¿Cuál es la respuesta? Señor, me encuentro lejos de ti. Entonces Dios continuamente hace este tipo de intersecciones en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta cuál es el camino a seguir. Entonces esta pregunta enfatiza la verdad. Le contesta entonces Juan en el versículo 14. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto nos demuestra una verdad muy grande. Número uno, estos han salido de la gran tribulación. Ya vimos que hay tribulación, gran tribulación y la ira de Dios, que son los 7 años o la 70ª semana de Daniel. Entonces los primeros 3 años y medio son la tribulación. La gran tribulación, ¿cuándo comienza? Los que han estudiado las señales del fin del mundo en el curso que acabamos de dar, los domingos. La gran tribulación, Mateo 24, comienza. Vamos a Mateo 24. Porque ahí sí no tenemos para dónde hacernos. Está claramente determinado y especificado cuándo comienza la gran tribulación. Versículo 15, Mateo 24, versículo 15. Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya sabemos que la abominación desoladora es el anticristo, de acuerdo a Daniel 11 y de acuerdo a Daniel 2. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí hay un mensaje dirigido a los judíos. Solamente en estos versículos, no todo el capítulo 24 de Mateo, como muchos han dicho que es para el reino y que no es para nosotros. Aquí específicamente es a los judíos, porque dice claramente, los que estén en Judea, no dice los que están en Toluca, o los que están en Tlalnepantla, los que están en Guatemala, los que están en Judea, huyan. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora será cuando el anticristo desole o profane el templo que será reconstruido por los judíos. El templo no va a estar en Italia, en Inglaterra, va a estar en Jerusalén. Por favor, escápense, dice Cristo. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, ¿cuándo se inicia la gran tribulación? Cuando el anticristo profane el templo. Y sabemos qué cosa, otra cosa que es indudable, que el anticristo tendrá 3 años y medio nada más para operar. Repito, el anticristo tendrá solamente un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, 42 meses, o 3 años con 6 meses, y no va a tener un día más el anticristo. Así lo dice Apocalipsis 13 y otros pasajes de la palabra de Dios. Entonces, si la gran tribulación comienza cuando el anticristo profana el templo, ¿cuántos años le quedan al anticristo? 3 años y medio, porque ahí comienza el derramamiento del espíritu del abismo que va a entrar al anticristo. ¿Quién va a poseer al anticristo? No va a estar Satanás, sino la bestia va a subir del abismo. Hay un principado en el abismo, que es el lugar de los muertos, donde están los ángeles caídos y los demonios, y va a subir de ese abismo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, un espíritu que ya murió y que se le salió a esa persona que operó en el pasado, y se le va a meter el anticristo, y la bestia, que es llamada el anticristo en Apocalipsis, va a ser poseída por ese espíritu que está en el abismo ahorita, que va a salir del abismo, que va a entrar en él y que le va a dar al anticristo la fuerza, el poder y el reinado de Satanás. Entonces la Biblia nos muestra que la gran tribulación comienza cuando el anticristo profane el templo. Ahora observen lo que dice Cristo en Mateo 24, 21 y 22. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Los santos de Apocalipsis 7, los millones que no se pueden contar, ¿de dónde salieron?
de esta gran tribulación, no de la tribulación, que es una cosa, hay otra cosa que es la gran tribulación y hay otra cosa que es la ira de Dios. Tenemos que, al estudiar la Biblia de una forma escatológica, diferenciar entre la tribulación, que es el principio de dolores, las guerras, las pestes, las hambres, los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Después tenemos que diferenciar entre el inicio de la gran tribulación y entre la ira de Dios. ¿Y de cuál nos va a salvar Dios? De la ira nos va a salvar Dios. No dice un solo versículo en la Biblia que seremos salvados de la tribulación ni de la gran tribulación. Seremos salvados de la ira de Dios, que es diferente a la gran tribulación. Esto es importante. Ahora dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué días está hablando Jesús? De la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar la gran tribulación? Nadie sabe. ¿Cuánto va a durar la tribulación? 3 años y medio. La gran tribulación no sabemos, porque será acortada. ¿Cuándo va a ser acortada? Cuando Dios saque, cuando se inicie la gran tribulación, a los santos que estamos estudiando en Apocalipsis 7. Dice, si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que cuando el anticristo esté persiguiendo a la iglesia, habrá millones de cristianos todavía en el planeta Tierra. Si el rapto tuviera lugar 7 años antes de la gran tribulación, entonces estamos viendo que en 3 años y medio se convirtieron millones de seres humanos y tenemos entonces 2 raptos en lugar de un rapto. Y esto no es posible. Repito, si alguien dice que el rapto es antes de la tribulación, se fueron todos al cielo. Y no es posible que en 3 años y medio, sin cristianos, se hayan convertido millones de personas para que en 3 años y medio estén dispuestos a dar su vida por Jesucristo. Ahora, esto es algo tremendo porque nos confirma, vuelvo a repetir, la gran verdad que está establecida aquí. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo recuerdo que a mí me enseñaron en este pasaje que los escogidos eran judíos y que por causa de los judíos escogidos serían acortados. Sin embargo, hemos visto que los judíos de la gran tribulación nadie los puede tocar, porque tendrán el sello de Dios. Y la multitud que vemos en el cielo son 2 grupos, uno los 144,000 y otro los millones. Y los que vemos en el cielo salieron de la gran tribulación. ¿Cómo pueden de repente encontrarse en el cielo millones de seres humanos, todos al mismo tiempo, aparecen de repente en el cielo si no es a través del arrebatamiento? ¿De qué otra forma podría millones de seres humanos aparecer de repente en el cielo con palmas, vestidos, implicando que fueron resucitados, alabando a Dios, si no es a través del arrebatamiento? El anticristo no podría matar a millones de personas en las montañas de México, en las montañas de Estados Unidos, porque el gobierno del anticristo se limitará a Jerusalén, el Asia Menor y Europa. Así que esto es absolutamente imposible, demostrando, ¿verdad?, que el arrebatamiento de una forma inequívoca y muy clara se encuentra entre el 6º y el 7º sello del Apocalipsis. Ahora, muy bien, algunas personas han argumentado que los mártires redimidos de la gran tribulación, o sea, este grupo que estamos viendo, y otros vistos en el cielo serán personas que nunca vivieron durante la época de la iglesia y que después del arrebatamiento se convirtieron. Repito, si así es, hay entonces 2 arrebatamientos. Porque ¿de dónde salieron estos millones de personas? De la gran tribulación. ¿Cómo subieron al cielo? No dice que fueron mártires. Dice que salieron, que escaparon de la gran tribulación y que aparecen en el cielo de repente. No dice que murieron por causa de la palabra y del testimonio que tenían, como los mártires del 5º sello. Esto no puede ser verdad por la razón obvia, ¿verdad?, que durante todo este periodo, de acuerdo a Daniel 9:27, el anticristo solo tendrá autoridad por 3 años y medio.
y tendrían que haberse convertido, como dijimos, en menos de 3 años y consagrarse al punto de estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Y estamos hablando de millones de convertidos en el mundo entero. Pero los demás habitantes de la tierra, la Biblia nos dice también, ni con estos juicios se convertirán. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? Vean ustedes el fenómeno que está sucediendo en la iglesia, en el mundo actualmente. Ahorita hay lo que se llama el divorcio silencioso de la iglesia. Cuando hay un divorcio, ¿qué sucede? Parte de los hijos se van con el papá, parte de los hijos se van con la mamá. ¿Por qué estamos hablando de un divorcio silencioso en la iglesia? Porque ahorita hay el divorcio entre la palabra de Dios y entre el Espíritu Santo. Se está divorciando la palabra de Dios del Espíritu Santo. Hay cristianos que no, la teología, el dogma de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y son dogmáticos en cuanto a la palabra de Dios, y son ortodoxos en cuanto a la palabra de Dios, y son celosos de la palabra de Dios, y eso está bien, pero sin divorciarnos del movimiento del Espíritu Santo. Y hay otros ahorita en la iglesia que puras lenguas, bautismo en el Espíritu Santo, caerse al suelo, y le ponen énfasis nada más al Espíritu Santo y se divorcian, se olvidan, y este grupo dice, es que no hay que predicar de doctrina. Fíjense qué barbaridad. Nosotros no tenemos que predicar la doctrina. Yo conozco predicadores que me dicen, yo no necesito armar un mensaje porque el Espíritu Santo me inspirará en ese momento. Se divorcian de la palabra y solamente confían en el Espíritu Santo, y no es posible, porque tenemos que unir a la palabra con el Espíritu Santo. Entonces, no es posible que estés en un grupo, que te vuelvas una persona dogmática, ortodoxa, y que tengas una teología increíblemente buena y no tengas amor por tus demás hermanos. Yo recuerdo cuando yo acepté los dones carismáticos, pertenecí a un grupo muy conservador, y ahora esos de ese grupo ni siquiera me hablan. Yo le decía a mi esposa, ¿de qué me sirvió muchas veces tener una buena doctrina y una buena teología si no había amor, ni compasión, ni misericordia? Y hay otros hermanos que puras lenguas, puros milagros, puras sanidades, puro Espíritu Santo, y no saben ni papa de teología, y predican cada burrada, porque creen que nada más pueden depender del Espíritu Santo. Ven, hay un divorcio silencioso en la iglesia de Jesucristo en los tiempos que estamos viviendo, entre la palabra y entre el Espíritu. Y lo ideal es juntar la palabra, que seamos hombres de la palabra, que seamos ortodoxos de la palabra, pero que también el Espíritu Santo dentro de nuestra vida tenga la libertad de poder usar mi vida con los dones del Espíritu Santo basados en la palabra. Porque si me vengo al Espíritu Santo y dice la Biblia, si yo hablo lenguas y no edifico en la iglesia, soy como trompeta que suena sin sonido y como címbalo que retiñe. Los dones ejercidos, divorciados de la ley y de la forma como se establece la doctrina y las leyes en Corintios 14, de cómo usar las lenguas en la iglesia, crea confusión en la iglesia. Y por eso en 1 Corintios 14 se prohíbe en las iglesias hablar en lenguas. Se prohíbe. Si quieres hablar en tu vida, háblalas y pídele a Dios cómo interpretarlas. Y si alguien quiere en la iglesia hablar en lenguas, que sea 1, 2 o 3 por turno, otro interprete y los demás callen. Entonces, ¿por qué hay iglesias donde todos hablan en lenguas? Porque se divorciaron de la palabra. Y porque solamente creen que esa libertad les puede llevar cuando no se dan cuenta que la Biblia nos dice que tropezamos a los nuevos que vienen a la iglesia. Porque tú vienes a hablar, no sabes ni si es chino lo que estás hablando, zapoteco, azteca. Y los dones no son para eso, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Se dan cuenta el divorcio silencioso que la iglesia de Jesucristo está atravesando. Y lo más difícil en la vida cristiana es encontrar el equilibrio entre el Espíritu y la palabra de Dios. La respuesta de Juan es muy clara en Apocalipsis 7. Han salido de la gran tribulación, toda esta inmensa multitud.
fue arrebatada entre el sexto y el séptimo sello, o sea, el mismo día en que la ira de Dios cae sobre el mundo, tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice han salido, no significa que han escapado de ella, sino que vienen después de haberla sufrido. Veamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, Marcos 13, que también habla Cristo de la gran tribulación, lo que este apóstol de Cristo, lo que este hombre de Dios, Marcos no fue apóstol de Cristo, dice acerca de la gran tribulación. Marcos 13, 19 y 20. Porque aquellos días, dice Jesús, serán días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, si Cristo no interviene y saca a su iglesia después de la gran tribulación, sería difícil que las personas pudieran salvarse del peligro y la persecución del anticristo. Y finalmente vamos a comparar un versículo en el Antiguo Testamento, en Daniel 12. Versículo 1, que habla del mismo tiempo, y vean el enfoque y la perspectiva que el Espíritu le dio a Daniel. Dice en Daniel 12, en aquel tiempo. Esta palabra tiempo en el hebreo es la palabra et, de tato h, et. Y es la palabra griega kairos. En la Biblia hay dos palabras griegas, sobre todo en el Nuevo Testamento, que son cronos, que significa cronología. De ahí tenemos que significa tiempo medido. O sea, la cronología de Juan Díaz. A los 10 años hizo esto, a los 20 años hizo esto. Es el tiempo cronos, el que está cronometrado, cronológico. Y el tiempo kairos son tiempos específicos que Dios le da a cada tiempo en su persona. Por ejemplo, Dios tiene un kairos para que tú te cases. Dios ha determinado que te cases a los 25 años con esa muchacha. Si tú ahorita sigues la palabra de Dios y eres una persona sometida a tus autoridades, sujeta, manso, quebrantado de corazón, te estás dirigiendo a los kairos que Dios tiene para tu vida, para que exactamente en el tiempo de Dios, ese gansito marinela, ese panquecito que Dios tiene para tu esposa, para ti como tu esposa, te la encuentres, no tienes que andarla buscando, no tienes que ponerte en minifalda para que le caigas bien a ese muchacho, ni en pantalones, ni tienes que andarles hablando a los muchachos. Dios tiene para ti esa persona en el kairos de Dios, si tú no buscas aquello que Dios te da gratuitamente. Porque Dios le da lo mejor a los que le dejan escoger a Él. Dios tiene un kairos para ti, para ese negocio. Dios tiene un kairos para ti, para el sufrimiento que vas a pasar. Va a ser el tiempo, hay tiempo para morir, tiempo de sufrir, tiempo de guerra, tiempo en paz. Ese se llama el kairos, los tiempos específicos de Dios. Y cuando en Daniel 12 dice, en aquel tiempo, es la palabra kairos o et en el hebreo, significa que hay un tiempo específico cuando se va a levantar Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel de los huestes espirituales angelicales de Dios. En ese tiempo específico de Dios se va a levantar Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel siempre en la Biblia está a favor del pueblo de Dios. Porque la palabra Mikael en el hebreo, de donde tengo la palabra Miguel, significa ¿quién como Dios? Si tú te llamas Miguel, significa ¿quién como Dios? Ahora vean lo que dice. En aquel tiempo, en un tiempo específico que viene, desde luego, se va a levantar Miguel y será tiempo de angustia. Pero escuchen lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, Cristo dijo las mismas palabras de la gran tribulación, que la gran tribulación será un kairos, un tiempo específico donde jamás en la vida ha habido otro igual o otro paralelo en la historia, de gran sufrimiento, aflicciones y adversidades, como jamás ningún ser humano se espera o se imagina que pueda suceder. Y dice, y en aquel tiempo, otra vez en el hebreo se vuelve a usar la misma palabra et, o sea, en ese tiempo específico, de los que acabamos de leer,
será libertado tu pueblo. En ese tiempo de angustia, cuando se levante Miguel, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tanto Daniel como Jesucristo, como Pablo, como el apóstol Juan, asocian la liberación, el rescate, el arrebatamiento del pueblo de Dios durante el tiempo de la angustia. Y es precioso cuando estudiamos las raíces etimológicas de todas estas palabras, porque ya no quedan dudas al respecto, ¿verdad? A mí me encanta profundizar en las etimologías de las raíces griegas, porque es la única forma de poder trazar bien la palabra de Dios y no equivocarnos y hablar, ¿verdad?, cosas que muchas veces no puedan estar asociadas con lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y terminamos en Apocalipsis y dice la Biblia que estos hombres y mujeres, de los que sin duda alguna estamos tú y yo, estaremos delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:15. Le vamos a servir día y noche. El cielo no es una nube con una arpa y una limonada. El cielo no es inactividad. El cielo es actividad continua, como lo vamos a ir desarrollando. Le vamos a servir. El que está sentado extenderá sobre nosotros su esqueno, en el griego, su tabernáculo sobre ellos. O sea, esto significa que estaremos protegidos eternamente bajo la presencia de Dios. Y ya no tendremos hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre nosotros, ni calor alguno. Estos creyentes, ¿verdad?, todos nosotros nunca vamos a experimentar jamás ya la necesidad física de tener sed, agua, ni tampoco de la comida para sobrevivir. Porque el Cordero, dice la Biblia, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de la vida, y enjugará Dios nuestras lágrimas de todos nuestros ojos. Esto es algo maravilloso, porque es un retrato que se tomó del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 10. Y el profeta dijo: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. La figura de Dios como pastor la encontramos desde el Salmo 23, Jehová es mi pastor, hasta el pastor del pacto eterno en Hebreos 13:20, hasta el gran príncipe de los pastores en las cartas del apóstol Pedro. Es importante que tú, si tienes ahora a Cristo como tu pastor, recuerdes que siempre lo será después de esta muerte también. Seguiremos en la otra vida siendo pastoreados por Él, dirigidos por Él, confortados por Él, guardados y protegidos bajo sus santas alas. Y nadie ni nadie jamás nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se encuentran como ovejas desamparadas sin pastor? Por allá llorando, por allá balando, arañado, no tienes dirección en tu vida, no tienes paz en tu vida, no sabes de filosofía en filosofía, de copa en copa, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando cuando alguien dice en esta vida: yo soy el agua de vida. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría el agua de la vida. ¿No quisieras tú en esta noche venir a recibir este regalo, que es la salvación de tu alma mediante tu fe en la sangre derramada de Cristo en una cruz? Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, por tu bendita palabra y por las maravillas de tu ley. Porque tu palabra y todo lo que está escrito en tu palabra es para que tengamos esperanza. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis la voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y el mar ya no existía más. Y oí una voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono me dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En esta noche Dios te ofrece el perdón de tus pecados, no porque hayas hecho cosas buenas, ni yo tampoco, sino por causa de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios te manda en esta noche que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que has vivido una vida equivocada, que puedas tener conciencia que no puedes más seguir viviendo así. Tarde o temprano la Biblia dice: tus pecados te alcanzarán, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nunca es tarde, de acuerdo a la Biblia, para venir a la cruz, nunca, porque dale gracias a Dios que estás vivo en esta noche, que estás viva, porque si estuvieras muerto, nunca tendrías otra vez la oportunidad de entregarle tu vida al Mesías, Rey, al Hijo de Dios, al Salvador, a Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para que en esta noche yo pueda arreglar mi vida con Dios, estar seguro que si muero, las puertas del cielo me serán abiertas y seré recibido en la gloria, y mis lágrimas serán enjugadas, y no podré jamás acordarme de todo lo que sufrí. La Biblia dice: arrepiéntete. En segundo lugar, cree que Jesús es Dios en la carne, que Jesús es el Mesías, el Salvador, que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, acéptalo en tu corazón. Ahí desde tu lugar dile: Señor, mi Dios, mi Salvador, me arrepiento de mi vida sinceramente, ayúdame a no pecar más. Creo que tú moriste en la cruz y diste tu sangre en mi lugar. Creo que a los 3 días te resucitaste de entre los muertos, por el poder que tu Padre te infundió sobre la vida y la muerte. Y creo que vienes pronto a juzgar al mundo, a los vivos y a los muertos. Y yo no quiero en ese día encontrarme entre los que serán juzgados para condenación eterna. En esta noche, Jesús, entra a mi vida. Te recibo como mi Dios y mi Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a convertirme en esa persona que solo tú puedes transformar en mi vida, para vivir para adorarte, servirte y alabarte con todo mi corazón, hasta el día de mi muerte, en tu nombre santo. Amén.